Vamos a reflexionar esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y vamos a ver cómo Mateo usa algunas imágenes para expresar una idea teológica. La Biblia está plagada de imágenes de distintas cosas que a veces inclusive son extrañas a nosotros, porque eran imágenes o simbolismos que había en ese tiempo, para expresar algo que hay, es como si yo quiero expresar una realidad espiritual y uso alguna imagen de algo que exprese eso que quiero decir, porque por ahí es difícil contarlo, ponerlo en un papel, ¿no? Y los escritores bíblicos han usado muchísimo estas imágenes, cosas que inclusive a nosotros nos llaman la atención. Pero hoy creo que no va a ser una imagen muy difícil de comprender, aunque a veces lo literal ahí nos confunde un poquito. Entonces vamos a leer Mateo 18, verso 1. Necesito que me digan cuál es el título que tienen cuando arranca el capítulo 18 en distintas Biblias. ¿Cuál es el título? Bien, ¿quién es el mayor? El más importante en el reino de los cielos. ¿Alguna otra cosa más? La verdadera grandeza. Bien, muy lindo. Bueno, entonces vamos a ver quién es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:1 dice: en este momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? A ver, si los apóstoles están preguntando quién es el más importante, ¿qué están deduciendo? Que hay jerarquías, ¿no? Que hay algunos que son más importantes y otros no tan importantes. Entonces Jesús le va a contar una historia, o en realidad va a llamar a un niño. Dice, verso 2, él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús acá? A ver, ayúdenme a deducir. Bien, o sea, le están preguntando quién es el más importante. Y Jesús llama a un niño y les dice que si ustedes no se vuelven como este niño, no pueden ser parte de este nuevo reino. Es un reino distinto. Verso 5. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Verso 6. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ya ahí cambió el tono de Jesús, ¿no? Pero dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, ¿quiénes son estos pequeños? O sea, ahí está, muy bien. Los que son como niños, no los niños. A ver, cuando le preguntan a Jesús quién es más importante, Jesús trae un niño. Por ejemplo, puede ser un recién convertido, puede ser un convertido hace tiempo. Porque tiene una disposición distinta, que es una actitud de humildad. Y ahí está la diferencia. O sea, Jesús va a usar un niño para mostrar la imagen de un niño, pero que representa una verdad espiritual mucho más profunda, que es una actitud de humildad, de debilidad, en el buen sentido, de vulnerabilidad. Entonces dice, si alguno, o sea, para pertenecer a este reino de los cielos, ¿cómo uno tiene que ser? Como un niño. Ahora, si uno es como un niño, ¿qué peligro corre? ¿Qué peligro corre? De no crecer. Bueno, de no crecer, pero si yo soy niño, pequeño, soy de ser engañado, ¿cómo? Vulnerable. Entonces, si yo soy vulnerable, ¿qué pueden hacer conmigo? Usarme, aprovecharse de mi debilidad, de mi vulnerabilidad. Entonces Jesús dice, miren, para entrar al reino de los cielos uno se tiene que volver como alguien débil, alguien vulnerable. Perfecto. Ahora, pero si yo, cualquiera podría haber preguntado, Señor, si yo me vuelvo como un niño, corro el riesgo de que alguien se aproveche de mí. Entonces Jesús dice,
si alguien se llega a aprovechar de esa condición, más le vale a esa persona, dice, que se cuelgue una piedra al cuello, de molino, una piedra muy pesada, y se hunda en lo profundo del mar. Eso, o sea, porque si Jesús me está invitando a transformarme en débil, en vulnerable, en pequeño, corro el riesgo de que alguien se aproveche de esa debilidad. Entonces Jesús dice, quédense tranquilos, que si alguien se llega a aprovechar eso, yo me voy a encargar también de esta situación. ¿Me siguen? Entonces dice el verso 7, hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Es inevitable que sucedan, verso 7. Pero hay de aquel que hace pecar a los demás. Ojo de aquel que hace caer a los demás, que hace pecar a los demás. Verso 8. Entonces va a dar esta frase, ¿no? Si tu mano o tu pie es ocasión de caer, arráncatelo, ¿no? Porque es preferible entrar a este reino sin una mano, cojo, ¿no? Sin un pie, que ser arrojado al fuego eterno, con las dos manos y con los dos pies. ¿No? Entonces está, otra vez, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo, ¿no? La misma idea, pero Jesús está diciendo, ojo con hacer caer a estas personas que se han declarado débiles. ¿Está bien? Porque Él nos invita a declararnos débiles, pero ojo. Ahora, la parábola que sigue, en el verso 10, dice, miren cómo arranca. ¿Cómo tienen el título ustedes? Todos tienen la hoja perdida, ¿no? Bien. Dice el verso 10, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Otra vez arranca, ¿quiénes son estos pequeños? Los débiles, ¿no? Los que se consideran vulnerables. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Es esta vinculación de los débiles con la presencia de Dios. Esto es mucho más profundo, no nos vamos a meter ahí porque no es el tema. Pero el Hijo del Hombre, verso 11, vino a salvar ¿a quién? ¿Quiénes son los que se habían perdido? Los débiles, los vulnerables, ¿no? Ahora, los que se consideran de esa manera, ¿no? Verso 12. ¿Qué les parece? Y ahora sí va a contar la parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y se les extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en la colina para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de quién. Bien. Es decir, yo los invito a que se declaren débiles, que formen parte de este redil de ovejas que son indefensas, semiciegas, que tienen muy poco poder del lugar geográfico donde se encuentran, por eso el pastor tiene que usar el cayado continuamente, se pierden, agachan la cabeza, empiezan a comer, comen cualquier cosa que haya en el camino, porque son así. Entonces Jesús nos invita a formar parte de ese grupo de personas, pero no tiene mucho rating, ¿no? Porque ser débil, pero el Padre de ustedes que están, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, entonces los va a defender. Por eso es capaz de, si hay alguna que está en alguna situación complicada, Él es capaz de ir a buscarle y defender. Fíjense cómo Dios está mostrando como aquel que defiende. Ahora, ¿por qué Jesús cuenta esta historia? ¿Quién es el pastor en la historia? ¿Quiénes son las ovejas en la historia? ¿Tiene algo que ver con el Antiguo Testamento esta historia? ¿Alguno tiene alguna llamada ahí, algo que lo vincule con otra historia? ¿En la Biblia? Vamos a Ezequiel 34, miren. Ezequiel 34, verso 2. Dice así, hijo de hombre, está hablando el profeta Ezequiel, ¿no? Profetiza contra los pastores de Israel. ¿Quiénes son los pastores de Israel? Los reyes, los gobernantes, los sacerdotes, todos los que tienen una cierta autoridad de guiar a otros. ¿Está bien?
¿Cómo? Los jueces también, claro. Es decir, gente que tiene que guiar, ¿está bien? Porque eso es un pastor, guía. Entonces, Dios le va a hablar a estos que guían a las ovejas. Entonces Dios dice, profetiza y di a estos pastores. Así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Perdón, ¿un pastor no tiene que apacentar a las ovejas? Pero ahora los pastores se están apacentando a sí mismos. ¿Qué me quiere contar esta historia o esta imagen? ¿Qué están haciendo estos pastores? Que se entronizan ellos mismos. Exacto, Exacto, y se están sirviendo a ellos mismos. No están sirviendo a las ovejas, se están sirviendo a ellos mismos. Dice, ¿no deben acaso los pastores apacentar ovejas? ¿No? Como algo lógico. Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. ¿Qué quiso decir esto? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas. ¿Qué quiere contarme con esto? Se agarran lo mejor. ¿Se agarran lo mejor? ¿Para qué? Bien. Están viviendo para sí mismos y no para los demás, que están disfrutando de los beneficios, más no de las responsabilidades que tienen que ver con Dios. Perfecto. Entonces, dice Belén, están viviendo para sí mismos, no entienden la responsabilidad. Pero fíjense, se beben la leche. ¿Para quién? Si un pastor tiene que guiar a las ovejas, tiene que darles de tomar. Si un pastor tiene que guiar a las ovejas, no le saca la lana para él. Está diciendo eso, ¿no? Dice, se visten con la lana. ¿La lana de quién? Las ovejas. ¿Ven esa imagen? Es los pastores que deberían estar sirviendo a las ovejas, se están sirviendo de las ovejas. ¿Me siguen? Ahora, verso 4. Miren lo que dice. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. ¿Ven que esto es la parábola? Los que estaban encargados de guiar a las ovejas no están haciendo la tarea encargada de guiar a las ovejas, sino que se están sirviendo a sí mismos. Se están aprovechando de estas ovejas para su propio beneficio. No están haciendo lo que sí hace nuestro pastor, estamos hablando de Jesús, de dejar las 99 y salir a buscar la que es débil, la que está quebrada. ¿Ven? Es esa imagen. Dice, miren lo que sigue. Entonces, ni volviste al rey de la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Esta mañana decíamos, ¿no?, que hay un reino, o hay dos tipos de reinos. El reino de Dios es una autoridad que no está buscando servirse a los que dirige, sino que al contrario, está dispuesto a dar inclusive su vida para el beneficio del otro. A diferencia de los reinos de este mundo, o de cualquier autoridad que uno pueda pensar, donde Jesús dijo también cuando le lavaron los pies, las autoridades se enseñorean de ellas, abusan de la autoridad, sacan provecho, ¿está bien? Entonces hay dos tipos de reinado. Bueno, Israel, que debería haber mostrado, este pueblo elegido por Dios, que debería haber demostrado el gobierno y la autoridad de Dios, está mostrando totalmente lo contrario. Se está aprovechando de las ovejas. Dice, se están enseñoreando, ¿no? Y dice, verso 5, y ellas las ovejas andan errantes por falta de pastor. ¿Ven? Andan errantes por falta, son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado, claro, porque son indefensas. Y como no tienen nadie que las defienda, se complica. Dice, mis ovejas andan errantes por todos los montes y sobre todo Collado Alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra. Y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. ¿Ven? Ahora Jesús, que está contando la parábola, él se presenta como el que sí sale a buscar a las ovejas. Verso 7. Oíd por tanto, oh pastores, palabra de Dios. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa y mis ovejas han venido a ser pasto de todas las fieras del campo, ¿qué quiere decir esto? Si las ovejas se han transformado en pasto para las fieras.
Exacto. No tienen defensa. Por falta de pastor, pues mis pastores no han cuidado de mi rebaño. O sea, los que me deberían representar no han cuidado de mi rebaño, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan mis ovejas. Y el verso 15, miren. Yo apacentaré mi rebaño, dice Dios, ¿no? Yo los haré descansar. ¿Recuerdan esto? Un pastor que hace descansar. El Salmo 23, ¿no? Yo los haré sestear o descansar, reposar, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, pero apartaré la gorda y la fuerte. ¿Ven? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cuál es la diferencia entre la débil y la fuerte? La fuerte es la que se aprovecha de la débil. ¿Ven? La que se cree más importante que el otro. Si yo me creo más importante que el otro, voy a aprovecharme del otro. ¿Ven? Y miren el verso 20. Por tanto, así dice el Dios, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque con el flanco y la espalda empujáis, y con vuestros cuernos acometéis a todas las débiles. ¿Ven? Ustedes usan la fuerza para arruinar a las débiles, hasta que las dispersáis afuera. Vos las estás echando, ¿no? Por tanto, yo salvaré a mis ovejas, y no serán más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor. Y miren esto, levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. ¿Qué era David? Bien, pero también era rey. Era un pastor de ovejas, era rey. ¿Quién es el pastor de ovejas que se transforma en rey? Jesús. ¿Ven? Entonces habla de mi siervo David, pero está pensando en Jesús. ¿Está bien? Y yo, Dios, le seré por Dios, y mi siervo David por príncipe entre ellas. O sea, que Jesús va a ser aquel que realmente va a representar el carácter de Dios y las va a guiar. Y bueno, y sigue hablando, ¿no? Bien, cerramos el paréntesis, volvemos a Mateo, capítulo 19. Estamos en 18, ¿no? Entonces sigue hablando de esta idea de personas que vienen al reino de los cielos, que Dios dice, quiero que se declaren débiles. Señor, yo me declaro débil. Quiero pertenecer a este nuevo reino, que gana, que se hace fuerte con la debilidad. ¿Está bien? Pero me da un poco de miedo de que la gente de afuera se aproveche de mi debilidad. Tranquilo, cualquiera que se aproveche de tu debilidad, yo me voy a encargar. Y lo mismo está diciendo, yo soy el buen pastor. Que ustedes son débiles, pero yo voy en busca y los defiendo y tomo la débil, la perniquebrada y la sano. Sigue el relato, Mateo 18, cuenta algunas historias más. En el capítulo 19, verso 13, miren. Mateo 19, 13, dice así. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Ven otra vez, Jesús está trayendo a un niño para mostrar que aquellos que quieren pertenecer a este nuevo reino tienen que volverse como niños. Sigue la historia, capítulo 20, verso 20. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, lean ese detalle, ¿no? La madre de Jacobo y de Juan se arrodilla frente a Jesús y le pide un favor. ¿Qué quieres?, le pregunta Jesús. Y miren el pedido de la madre. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué quería la madre de Jacobo y Juan? ¿Qué está pensando? Todavía no les cambió la idea a los... Bueno, en este caso es la mamá de los apóstoles, pero ¿recuerdan? Los apóstoles habían preguntado quién es el más importante. Entonces la madre de Jacobo y Juan no entendió el mensaje de que no hay importantes.
O mejor dicho, el más importante es el que se sienta a lo último. Pero la madre de Jacobo y Juan dice, ¿los puedes sentar a uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Ella sigue pensando que hay importantes. Y que lo importante es el que se sienta en el lugar importante. Y bueno, Jesús le dice, no tenés idea de lo que estás pidiendo. Pero miren el verso 24. Cuando lo oyeron los otros 10 apóstoles, se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque no los habían anotado a ellos también para sentarse a la derecha y a la izquierda. Porque ellos estaban quedando afuera. Pero hermanos, a ver, estamos hablando de los apóstoles, no de cualquiera que pasaba por la calle. De los apóstoles que habían vivido mucho tiempo con Jesús, no estaban entendiendo que no hay importantes en el reino de los cielos. Que de hecho para pertenecer a este nuevo reino, tenés que declararte débil. Tenés que mostrar tu condición de vulnerabilidad. Pero ellos siguen creyendo de que, no, este reino tiene que haber gente importante. Y hay gente que se va a sentar a la derecha y a la izquierda y va a disfrutar los beneficios de ser los que gobiernan. No es así. Porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, siendo el rey, la autoridad mayor. Yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos, al punto de inclusive dar mi vida por ellos. Entonces dice Jesús 25, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, ¿no? Lo que decíamos recién. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para su vida en rescate por muchos. Bien, entonces seguimos con la misma idea. Ahora vamos al capítulo 21. En el capítulo 21, Jesús está enojado, y entra al templo. Y miren lo que va a pasar, ¿no? En el verso 9, por ejemplo, Mateo 21, 9, las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué le están diciendo la gente a Jesús? Que él es rey, ¿no? Sos hijo de David. Yo leí en el Antiguo Testamento que había un David que iba a gobernarnos. Pero, verso 12. Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, o sea, las volcó. Y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, Cristo está, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la volvieron una cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos y los sanó. Fíjense, en el medio de tirar las mesas, ¿no? De pegar latigazos, de echar a la gente, por ahí venía algún cojo, algún ciego y lo sanaba. Y seguía tirando mesas. Pues eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, o sea, sanar a un ciego y sanar a un cojo, y miren esto, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron los fariseos? A ver, Belén dice porque no le daban la gloria a ellos. ¿Qué es lo que vieron que se indignaron? ¿A quiénes vieron? A niños, pequeños, que decían Hosana al Hijo de David y se indignaron. ¿Por qué? ¿Ven esta imagen? O sea, otra vez, el niño representa una imagen que es de debilidad. Y hay débiles, para ellos, hay débiles que están declarando que Dios es el Hijo de David, o sea, es el rey. Y le dijeron, ¿oyen lo que dicen estos? ¿Quiénes? Los niños, ¿no? Le dicen a Jesús los fariseos, Jesús, ¿vos estás escuchando lo que están gritando estos niños? Y Jesús le dice, sí, ¿nunca leyeron en el Salmo 8 que dice, de boca de niños y de lactantes perfeccionaste la alabanza? ¿Qué le está diciendo Jesús acá? ¿Quiénes son los niños y los lactantes? ¿Quiénes son los lactantes? Los recién nacidos. Obviamente, representan otra vez a gente totalmente
dependientes de otros, totalmente débiles, totalmente vulnerables. Un bebé recién nacido, que si no hay un segundo que esté la madre ahí dándole la comida que necesita, no hay manera que sobreviva. Entonces Jesús dice, ¿no leyeron en el Salmo 8? Que Dios determinó que de la boca de niños y de lactantes sea perfeccionada la alabanza. No lo podían creer. ¿Cómo puede ser que estos débiles, vulnerables, representan a este tipo de personas, estén engrandeciendo a Dios? Es imposible. No puedo vincular lo débil, lo pequeño, con el reino de Dios. No puedo. Ahora, quiero leerles unos, no lo busquen, quiero leerles algunos pasajes, uno atrás de otro, para que ustedes vean cómo en el Antiguo Testamento usaban distintas imágenes para graficar a estos humildes, débiles, vulnerables, pequeños y demás, ¿no? Dice, por ejemplo, Jeremías 9:23. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues el que a mí me agrada, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor, ¿no? Entonces, si alguien se va a gloriar, no del poder que tiene, no de la riqueza que tiene, no de la sabiduría que tiene. El Salmo 10:17 dice, oh Dios, tú has oído el anhelo de los humildes. Sosiega su corazón, tienes atento tu oído para vindicar a los huérfanos y a los oprimidos. Otra imagen, ¿qué son los huérfanos? No tienen defensa, no tienen padres, no tienen manera de sustentarse, entonces son débiles. Y a los oprimidos, a los que son oprimidos por otros que son supuestamente más importantes que ellos, ¿no? Para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. Salmo 103:6. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos, a los débiles. Salmo 94:1. Oh Dios, Dios vengador aparece, levántate, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los malvados, oh Dios? ¿Hasta cuándo exaltarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán insolencias y se vanagloriarán de todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo quebrantan, oprimen a tu heredad, asesinan a la viuda. Otra imagen más. ¿La viuda cómo es? Desamparada, no tiene marido, no tiene quien la sustente. En ese tiempo, ¿no? No hay manera, queda a un costado. Nadie va a fijar su mirada en la viuda. Y dice, asesinan a la viuda y al extranjero, matan a los huérfanos, todos débiles, viuda, extranjero, huérfanos. Y dicen, no lo verá el Señor, el Dios de Jacob no lo tomará en cuenta. ¿Cómo no lo va a tomar en cuenta? Si Él es especialista en ir a buscar a las perniquebradas, a las débiles. ¿Siguen? Podría seguir leyendo muchos más, pero por cuestión de tiempo quiero terminar con esta historia. Vamos a Lucas 18. Y vamos a encontrar una última historia que habla de lo mismo. Dice Lucas 18, verso 1, también les propuso una parábola, es decir, no es una historia real, es una historia ficticia, para expresar otra vez una idea, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces uno dice, bueno, acá vamos a hablar de la oración. Pero si seguimos leyendo la historia, no está hablando tanto de la oración, sino de esta dependencia que usa la oración, obviamente, pero es la dependencia de este Dios. Miren, les dijo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Si no temía a Dios ni respetaba a hombre, ¿cómo se comportaba este juez? Ayúdenme ustedes. Y justamente, ¿qué hacía? Oprimía, ¿no? No le importaban los débiles. Incluso hay una viuda. Recuerden, la viuda representa la imagen de vulnerabilidad.
Dice verso 3, había también una viuda en aquella ciudad. ¿Cuál era el problema de la viuda? ¿Cómo? Sí. Estaba siendo oprimida, ¿no? Como era vulnerable, estaba siendo oprimida. Dice, y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué está diciendo? Necesito que alguien me defienda. Porque hay un adversario. Y la viuda, ¿cómo es? Débil. No puede defenderse. Entonces necesita a alguien que tiene autoridad para defender a la viuda. Dice, verso 4, pero el juez no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, no le importa a la gente, le haré justicia a esta viuda, porque me produce molestia. No sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Pobre, él está actuando, ¿no?, para no molestarse él y no perder el control. Y dijo el Señor, después de contar la historia, ¿no? Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios, que es el juez justo, no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Qué es lo que claman? Justicia. ¿Por qué? Si claman por justicia es ¿por qué? Porque son débiles, porque los están tratando mal, porque hay alguien que los está oprimiendo. ¿Bien? Os digo con presteza, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esta última frase con lo que acabamos de leer? Cuando venga el Hijo del Hombre a poner justicia, ¿no?, a este trato injusto de aquellos que son más poderosos y oprimen a los débiles, Jesús dice, ahora la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Verdaderos seguidores. Bien, verdaderos seguidores. ¿Habrá alguien que entendió? Ahí habrá alguien que entendió. Este versículo no te lleva al primero donde habla de orar siempre. También, ¿sí? Entonces te lleva el último a orar, sí. Perdón. ¿Habrá alguien que se crea lo suficientemente débil para clamar a Dios? Ahí está. Belén dice, habrá alguien que se crea lo suficientemente débil para que descanse en que Dios en algún momento va a aplicar su justicia. ¿Ven? Cuando Él vuelva, va a haber gente que se coloca en la posición que le corresponde de debilidad, de formar parte de este nuevo reino, de gente que se declara débil, que se declara que no tiene recursos, que no tiene fuerzas para pelear contra otros, que supuestamente tienen más fuerzas. Jesús dice, ¿hallará gente así? Porque si haya gente así, Dios aplica justicia. Porque si yo me declaro débil, y obviamente voy a recibir quizá maltratos por esta declaración de debilidad, Dios va otra vez a venir y aplicar justicia. Pero la pregunta es si va a hallar gente que quiere formar parte de este nuevo reino de debilidad, de vulnerabilidad. Y leemos el último pasaje, 1 Corintios 1. Fíjense cómo Pablo va a poner otra vez dos posturas. Aquellos que se creen fuertes contra aquellos que son declarados débiles. Aquellos que creen que son sabios con aquellos que declaran su necedad frente a Dios. Y dice 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz ciertamente es... ¿Alguno tiene otra versión? Necedad. Necedad. Tontería. Más fuerte. O sea, la palabra de la cruz, ¿por qué es tontería? ¿Por qué es necedad? ¿Qué está mostrando la cruz? Debilidad, y en ese contexto una persona que se creyera débil no era tonto, porque era mostrar el poder. Exacto, Belén está diciendo que de alguna manera cuando alguien era crucificado no está mostrando de ninguna manera tener poder, al contrario. Pero justo le pusieron un cartelito arriba a Jesús que dice, este es el rey de los judíos. Pero los judíos dijeron, no pongas eso, porque él dice ser el rey de los judíos. Lo que está escrito ya está escrito.
Uy, qué casualidad que escribió justo que él era el rey de los judíos. Ahí está, necedad, le agregamos maldición y le vamos a agregar un par de cosas más. Alguien que muere colgado entre el cielo y la tierra, que es maldito. Alguien que muere y no triunfa, no gana, lo matan. Lo matan. En cualquier película que veamos de Hollywood, el que muere es el perdedor. Y Jesús está diciendo, eso es una necedad, claro, es una locura. Pero es una locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18 otra vez. Pero para nosotros, los que formamos parte de este reino, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios, interesante esa palabra, ¿no? ¿Aturdió Dios la sabiduría de este mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría. Es decir, ¿cuál es la sabiduría? ¿Vos me estás diciendo que yo soy sabio si me dejo matar? No, eso es imposible. Eso no ocurre en este mundo. Al contrario, yo tengo que defender mis derechos. Estamos en un mundo cada vez más violento para defender nuestros derechos, si no, no nos podemos defender. Entonces, si yo me defiendo, puedo defender mis derechos. No, tenés que entregarte, tenés que morir. Pero esa no es una cosa sabia. En este mundo no. En el nuevo reino de los cielos, sí. Dice, verso 24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, no tiene que ver con, no es una cuestión étnica. Cristo, el ungido, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero si murió, pero de eso se trata. Porque lo necio de Dios, acá está, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos vuestros, hermano, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne. Ustedes no son sabios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes no son nobles ni poderosos, ustedes son débiles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí está. A la oveja eligió Dios, a la perniquebrada, a los niños, a las viudas, a los huérfanos, a los oprimidos. Eligió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. Y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Ven? Lo que no es, para anular lo que es. Para que ninguna carne, y este es el objetivo, para que nadie se jacte delante de Dios. Porque si yo me sé defender solo, la gloria es mía. Ahora, si yo me declaro débil, necesito la ayuda de alguien. Y si ese alguien me defiende, ¿quién se lleva la gloria? Pero de él, verso 30, pero de él proviene lo que sois. De él proviene lo que sois. En Cristo Jesús, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero el capítulo 2 sigue con la misma idea. Cuando yo fui, hermanos, a ustedes, dice Pablo, no fui con palabras, tengo yo así, altisonantes o de sabiduría humana. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo, nada más, y a este crucificado. Es lo único que quiero expresarles. Y llegué a vosotros con debilidad, ¿ven cómo llegó Pablo? Con debilidad, con temor y con mucho temblor. Verso 4, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas, o sea, no quise convencer a nadie, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. ¿Ven? Los gobernantes de este mundo no conocen esta sabiduría, porque ellos se enseñorean. Cuando Dios viene a servir, no a ser servido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñada por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Verso 16,
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo actuamos? ¿Por qué la mente? ¿Por qué la mente? ¿Qué hace uno con la mente? La cabeza es la que gobierna, ¿se dan cuenta? Es la mente. La mente es la que dirige. ¿Cuál mente voy a usar? ¿Mi mente, que se aprovecha de otros, que es egoísta, que quiere sacar provecho continuamente? ¿O voy a usar la mente del Señor que me ha sido provista cuando recibí la vida de Dios en mí, a través de Cristo? Me dio su propia mente para pensar como Él. ¿Cómo piensa Él? Yo vine para servir, no para ser servido. Yo vine para dar mi vida en rescate por muchos. No para decirle a otro que mueran por mí. No yo para dar la vida por ellos. Y el capítulo 3, verso 4, había peleas. Raro en una iglesia pelea, ¿no? No suele haber peleas en una iglesia. Pero en esta iglesia de Corintios sí había. Y dice, va a decir la razón. Porque cuando alguno dice, 3:4, ¿no? Alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no? Se pelean. ¿No soy humanos? O sea, no usan la mente humana, no usan la sabiduría humana. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad en la presencia de Dios. Porque está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Astucia. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Quién tuvo astucia en algún momento? Muy bien. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios. Son vanos. Y esta es una cita de Job, capítulo 5. Y si lo leen, van a ver que Job dice, yo ayudo al huérfano, a la viuda, yo estoy con los débiles. Pero hay otros que usan la astucia para aprovecharse. En síntesis, hermanos, podría leer muchos versículos más, pero no hemos leído otra cosa que la palabra de Dios, para que la Biblia misma hable sola. Y la palabra acaba de decir que hay dos tipos de personas. Los que se creen poderosos, no que son poderosos, los que se creen poderosos, y hay otros que también tienen la tentación de creerse poderosos, pero han soltado ese deseo de creerse poderosos para declararse débiles y formar parte de este nuevo reino, que es un reino que no usa la fuerza para ganar. Porque a Jesús le preguntaron, Jesús, decime qué hiciste, Pilato, porque yo tengo el poder para sacarte. No, pero esto no se trata de fuerza, porque yo puedo decirle a los ángeles que vengan y me saquen de acá y me sacan. Pero la fuerza se manifiesta cuando yo muestro debilidad, cuando entrego mi vida, cuando me rindo. Llévenme, crucifíquenme. Porque ahí está la victoria. En la derrota está la victoria. En la debilidad está la fortaleza. Dios le dijo a Pablo, si ustedes... Miren, le voy a hacer una pregunta para terminar. Si ustedes van al cielo hoy, el Señor los lleva al cielo, al tercer cielo, ¿no? Están ahí un rato en el cielo, ven todo lo que hay en el cielo y bajan. ¿Qué es lo primero que harían? Díganme la verdad, por favor. ¿Qué harían? El Señor me eligió para ir al cielo. El Señor me eligió a mí para ir al cielo. Perdón, ¿alguno de ustedes acá fue al cielo? No, qué lástima, yo sí. ¿No? Hago un libro, ¿quién dijo eso? No sé, supuestamente sí. Gonzalo hizo un libro, sí, exacto. Haríamos un libro, ¿no? Yo estuve en el cielo. Y el libro contaría un poco las cosas que nadie puede saber, porque yo quiero, exaltar mi propia persona, porque yo estuve en el cielo y el resto no. Entonces voy a contarte en este libro. Y de paso voy a ganar algo, digamos, como para solventar que estuve en el cielo y ahora abajo y no sé qué hacer, ¿no? Pablo hace eso, va al tercer cielo, baja, y el Señor le dice, toma, te voy a dar un aguijón. Un aguijón, pero eso duele. Sí, duele. O sea, es que el aguijón te va a mantener todo el tiempo declarándote débil. Porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Entonces, Dios le dice a Pablo, no a cualquiera, a Pablo, yo te doy un aguijón para que no te exaltases sobremanera, para que te declares débil, huérfano, viuda, oprimido, sin fuerza, vulnerable, niño, pequeño, no grande. Cuando Samuel está eligiendo al sucesor de Saúl, está buscando a alguien grande. Y el Señor dice, yo no miro lo que mira el hombre, yo elijo al más pequeño.
Porque el más pequeño va a ir a pelear contra el más grande y el más grande va a decir, yo tengo espada, jabalina, lanza, escudo. ¿Vos qué venís? Yo tengo un cayado y 5 piedras. La lógica me dice que gana el más grande contra el más pequeño. Pero el más pequeño dice, yo vengo a vos con palos y piedras, pero vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Una pequeña diferencia, ¿no? Y adivinen quién gana. El más pequeño le gana al más grande. Para que la gloria, porque cuando termina David no dice, sí, tráigame todo porque yo acá lo acabo. No, dice, muchachos, yo voy a matar a Goliat, pero para que ellos conozcan quién es Dios y ustedes que están escondidos como cobardes, conozcan quién es Dios. Porque la batalla no se gana con el poder, porque la guerra no es con espada ni con ejércitos, es con el Espíritu del Señor. Pero el Señor usa a los que se declaran débiles para ganarle a los fuertes, para que la gloria sea de Él y no del pequeño. ¿Entienden cómo funciona toda la línea bíblica? Y hemos leído un montón de versículos y podríamos leer más, pero hay una sola intención. Es que nos declaremos, para pertenecer a este nuevo reino, nos declaramos débiles, indefensos, que necesitamos a un Dios que intervenga continuamente, porque no podemos hacer lo que nos ha comisionado para hacer. No podemos mostrarle al mundo cómo es el carácter de Dios, un carácter amoroso, servicial. Entonces necesitamos que Dios haga eso en nosotros para mostrar este carácter a otros, para mostrar lo que es realmente Dios. Pero necesita una sola cosa, y es la más difícil: humillarnos, rendirnos, soltar las armas, no defendernos, entregarnos, declararnos humildes. Muchas veces quizá dejarnos pasar, declararme culpable cuando soy inocente, ¿entienden? En una discusión me declaro culpable cuando soy inocente. Pero Dios necesita ese carácter, esa disposición para que la gloria sea de Él. Y todo lo que podamos lograr sea su gloria, no la mía. Porque si en cualquier lado parece lo mío, estamos fritos. Si en la iglesia parece la sabiduría de un ser humano, estamos fritos, hermano. Nosotros vinimos acá para confiar en la sabiduría de Dios. Estamos todos en la misma. Estamos todos sin condiciones para que Dios pueda usar esto y llevarse la gloria. Si en esta mañana entendiste el mensaje de Dios, que no tiene que ver con pagar algo, comprar un carnet y formar parte de algún grupo especial de élite, yo lamento decirte que es al revés. Venir al reino de los cielos es comprar el boleto de sentir esa inseguridad y esa debilidad, en el buen sentido lo digo, ¿no? De sentirme desprotegido, pero que atrás mío hay alguien que me defiende, hay alguien que me sostiene, hay alguien que pelea las batallas por mí, hay alguien que me da ese poder que yo no tengo, que yo en mi debilidad declaro ese poder. Esa es la invitación de Dios. No te invita la iglesia, no te invita un pastor, te invita a Dios mismo a unirte a este nuevo reino. Un reino que quiere, insisto, expresar que la debilidad le gana a la fortaleza. Que los que son pobres están contentos. Que los que son perseguidos disfrutan. Esta es la invitación a este nuevo reino que Dios está llamando día tras día. Y hoy te está llamando a vos. Si todavía no has formado parte, no has entendido lo que significa, Dios te está invitando a formar parte de este reino. Y si hay alguien esta mañana que quiere formar parte de esto, es simple. Es tan sencillo como pedírselo. Decir, Señor, me declaro incompetente para que vos puedas hacer tu trabajo en mí. Y puedas, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que es el punto neurálgico del cristianismo, que marca esta debilidad que triunfa sobre los poderes, sea mi reino. Si querés venir acá, si querés venir a este reino, si querés participar, yo voy a hacer una oración y si querés repetirla conmigo para que formes parte de este reino, nos vamos a alegrar de que lo hagas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana rindo mi vida a vos. Me declaro débil, sin fuerzas. No tengo nada para darte. Soy un pobre. Pero en esa pobreza y debilidad quiero que tu poder se perfeccione. Me rindo ante la salvación de Jesús en la cruz, que se hizo pobre para que yo sea rico, que se hizo débil para que yo sea fuerte.
recibo este nuevo reino. Quiero formar parte de este cuerpo que intenta expresar lo que la cabeza quiere expresar, lo que la mente del Señor quiere expresar. Mientras la iglesia sigue orando, ¿hay alguien que hizo la oración? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere formar parte de este reino? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Bienvenidos al reino de los débiles. Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo reino. A este reino que manifiesta que la debilidad es una de las cosas más preciosas. Porque el reino de los cielos se trata de eso. Cantamos.